Ayer, uno de los constituyentes que por lo menos hasta el inicio de la convención era de los más respetados, de los más reputados, Agustín Esquella, fue entrevistado por el Diario de Cooperativa y le preguntaron respecto de esta gran polémica que levanta recurrentemente el Partido Comunista y lo que queda de la lista del pueblo, y también algunos convencionales constituyentes de los pueblos originarios. Le preguntaron qué ocurría si es que se termina con esta norma que exige para aprobar ciertas normas un quórum de 2/3 en la convención. Y Agustín Esquella fue muy categórico, dijo, se acaba la convención constitucional. Y esto dejó la escoba, ¿ah? Hubo una reacción bastante airada del convencional Barraza, que fue ministro del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la presidenta Bachelet. Y Agustín Esquella fue más allá, dice, no sé cómo diablos estamos todavía discutiendo por 2/3. De una vez por todas, los convencionales deberíamos admitir un hecho objetivo, que por lo demás conocíamos cuando competimos para ser constituyentes y cuando se instaló la convención. Hay un quórum de 2/3 para aprobar futuras normas constitucionales y para aprobar normas de votación. Sí, eso lo señaló Agustín Esquella. Exactamente. Sí. Entonces, hecha esta introducción, presentamos a nuestra invitada, que es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Chile, magíster en Ciencia Política de la Católica y miembro de la red de politólogas. Javiera Arce, muy buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días, Hola, Javiera. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, Javiera, bueno, aparte de saludarte, tú estás en Santiago, ¿o no? Valparaíso. Estoy en Santiago. La semana pasada estuve en Valparaíso. En Valparaíso. Primero que nos expliques y nos contextualices qué son y qué significan los quórum y por qué son tan importantes tanto para estas instituciones democráticas, ¿verdad? Tanto el Congreso como la Convención Constituyente. ¿Para qué sirven los quórum, en primer lugar? Bueno, los quórums sirven particularmente para aprobar, en este caso, cada una de las normas constitucionales y el texto final por parte de toda la Convención Constitucional, y estos quórums también son ocupados por determinadas leyes. Uh-huh. Ok. Perfecto. ¿Y qué te parece esta discusión que hay actualmente en la Convención Constituyente? Porque a mi parecer esta es una discusión, es una trampa, porque finalmente no se trata de yo quiero 2/3, yo quiero 4/7, sino que para algunos ni siquiera es legítimo tener esta discusión. Entre ellos, por ejemplo, Agustín Esquella, porque señala que en la reforma constitucional que habilitó este proceso ya estaba establecido el quórum, por lo tanto no sería ni siquiera legítimo tener estas diferencias al interior de la convención, porque estaría partiendo con un pie izquierdo, como se dice, porque sería ya antidemocrático. ¿Cuál es tu juicio como politóloga al respecto? Bueno, el tema de los 2/3 fue creado precisamente para conseguir la mayor cantidad de votos posibles y de tal manera que se genere una mayoría que pueda generar legitimidad a cada una de las normas constitucionales, y de esta manera, mientras más acuerdo exista, que en este caso son 2/3, que es harta gente. Son 103 convencionales en total. 103 convencionales, sí. Significa un acuerdo mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el tema? Y aquí las acusaciones cruzadas y por qué estamos en esto. Hay leyes en Chile, como por ejemplo las leyes de quórum calificado, o las leyes orgánicas constitucionales, que quedaron así por un diseño institucional hecho en dictadura, que tiene que ver con lo que buscaba Jaime Guzmán. De hecho, este quórum y estos quórums supracalificados para estas normas tenían un sentido a propósito del empate que generaba el sistema electoral binominal. Binominal, claro. Uh-huh. Exacto. Entonces, leyes, por ejemplo, como la capacidad de generar empresas por parte del Estado, aún son leyes de quórum calificado, y para eso necesitas 4/7 para aprobar, por ejemplo. O en el caso de una reforma educativa, como lo que fue la LOCE, que pasó a la Ley General de Educación, requería 3/5, o 4/7 también, como ley orgánica constitucional. Entonces, todos estos supraquórum generaron dentro de la retina de un montón de ciudadanía que está ahora en la Convención Constitucional, y dicen que los 2/3
se podría decir, ilegítimos, y por lo tanto, en este caso se está procurando desde el año pasado, incluso desde el año antepasado, cambiar esta norma de los 2/3. De hecho, el Partido Comunista, a través de su bancada parlamentaria, introdujeron aproximadamente 2 o 3 proyectos de ley donde se intentaba cambiar este quórum. ¿Ya? En este caso, el objetivo de ese cambio de quórum era el temor a que se produjera un efecto similar en el sistema electoral, en ese momento, como una especie de bloqueo. Claro, de bloqueo, y que la derecha, por ejemplo, sacara más del tercio, de un tercio dentro de la convención. No, que sacara, ¿ya?, 50 convencionales, y con eso tenía por el tercio. Ejemplo. Pero no es tercio. Tampoco es la realidad hoy en día, por lo tanto... bueno, hasta ahí quiero avanzar, porque esta convención constitucional es una constitución además única en el mundo, que posee en su composición paridad de género, escaños reservados y también un importante grupo de independientes. Y el poder político quiso también en eso, y en eso también muchas de nosotras ayudamos en los diseños institucionales, sí, claro, sobre todo el tema de la paridad y el tema de los escaños reservados, que fue por lo menos la parte que yo participé, en que se ampliara el concepto. Se quedó pegado. Se quedó pegado, Javiera. Se nos pegó en la internet, pero ya se va a justo despegar. En un momento súper Estamos llegando al clímax de la explicación. Pero bueno, es complejo el asunto, porque ahora, esto entiendo yo que vamos a intentar recuperarla, Javiera. Teléfono, o por teléfono también, claro, porque aquí lo que hay es que la norma de los 2/3 fue aprobada cuando se acuerda esta salida política institucional, en plena crisis post-levantamiento. Ahí se dice 2/3. Y en aquella oportunidad, evidentemente que hay una parte de lo que hoy es la Convención Constitucional que no estaba representada en las fuerzas políticas que tomaron el acuerdo. Eso es cierto. Pero cuando ellos asumen su condición de candidatos y se postulan, ya sabían lo de los 2/3. Claro. Entonces, aquí lo que hay es un ejercicio de fuerza que se está imponiendo al interior de la Convención Constitucional. Acuérdate una cosa, que en la sesión del Pleno de la semana pasada hubo que interrumpir la sesión, porque hubo una interrupción a la fuerza de la mesa de la Convención. Ahí recuperamos a Javiera. Estamos contigo otra vez, Javiera. Si puedes retomar lo que ibas diciendo. Perfecto. Nos boicotearon la internet. Sí, me voy a quedar con el video, voy a aprovechar de ocupar el teléfono acá. Ya. Sí, lo que ocurrió a propósito de lo que ustedes planteaban respecto del debate es que hubo un intento precisamente de avanzar hacia una modificación o la sustentación de esta misma norma, pero a ver, acá yo quiero ser súper enfática en algunas cuestiones. Las condiciones y la composición de la Convención Constitucional distan mucho de ser similar al Congreso. Claro. Por lo tanto, la oposición en este caso y las fuerzas transformadoras poseen en efecto mucho más de los 2/3 que se requieren para precisamente aprobar las normas constitucionales. Javier, entonces tú como politóloga también recomendarías plegarse a la institucionalidad en el sentido de respetar los 2/3 que ya están establecidos en la Constitución. ¿Sería más sano? Quiero volver a este tema porque para mí es súper importante en ese sentido dar la siguiente explicación. La búsqueda, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo el profesor Cristian Viera, quien es convencional constituyente, representante por la 7ª región y colega mío en la Universidad de Valparaíso, nos conocemos hace ya bastantes años. Cristian dijo una cosa interesante: mientras más concite apoyo cada una de las normas que se vaya a aprobar, mayores posibilidades tenemos de legitimar esa norma frente a la ciudadanía en un posible plebiscito de salida. Sobre todo en un hemiciclo tan diverso, ¿cierto? Exacto. Y por lo tanto, también es importante decir lo siguiente: aun cuando tengamos el peso de la dictadura, que es muy fuerte dentro de nuestras conciencias, porque yo también no puedo mirar hacia el lado, lamentablemente debo informarles que la norma de los 2/3 no es solamente que se le haya ocurrido a Jaime Guzmán. No, pues. Es un diseño institucional que se puede ocupar en cualquier contexto. Pero además se ha ocupado un quórum de estas características en otras asambleas constituyentes del mundo. Por lo tanto, es importante mirar este debate con un horizonte más allá de la inmediatez y la individualidad,
que se genera y que se ha generado lamentablemente dentro de la convención. Todavía no pasamos a temas importantes. Por último, quizá a lo mejor en las normas relativas al reglamento se podría retroceder a un quórum normal de 50% más 1, etcétera. Pero en este caso creo que le restaría legitimidad a la propia convención pensar en esa modificación. Javiera, lo que pasa es que yo tengo la sensación, digamos, mirando todo esto, que hay una oposición que se está imponiendo por la fuerza. De hecho, no hay que ser muy suspicaz como para darse cuenta que la semana pasada, cuando la presidenta suspende la sesión del Pleno y la reanuda una vez que se alcanza un acuerdo, esta suspensión fue porque no se respetó el uso de la palabra y se ejerció fuerza. Entonces, eso es lo que pasó, digamos. Y esta azonada, que uno podría llamar al interior de la convención, fue liderada por el PC y fundamentalmente por Barraza, el ex ministro de Desarrollo Social de la presidenta Bachelet. Entonces se reanuda esto por la tarde y se alcanza un acuerdo en cuya virtud se dice cada 30 convencionales constituyentes pueden proponer una norma que deba ser sometida al quórum de los 2/3. Claro. Y ese fue el acuerdo y la forma de salida. Y resulta que ayer vimos que solo la derecha presentó normas que requieren de los 2/3 y el resto no lo hizo. Entonces uno dice, ¿no lo hicieron por qué? ¿Porque dejaron a la derecha que presentara sus normas? ¿O simplemente porque tampoco van a aceptar el acuerdo que fue suscrito la semana anterior? Entonces uno dice, hoy día va a haber otra sonada en contra de la mesa, otra vez se van a oponer a seguir avanzando en esto por la vía de los hechos al final. Entonces, cuando uno escucha a, ¿cómo se llama? Esquella, dice, claro, esto se está yendo a pique, porque no se están respetando las normas. A lo mejor es muy dantesco el diagnóstico que estoy haciendo, pero a mí me parece que la situación es grave, porque no se están respetando, o sea, se avanza un paso y se retroceden dos. Y además, Javiera, desde una óptica del ciudadano de a pie, cuando vemos en la televisión, sobre todo las noticias internacionales, en los congresos españoles o en otros congresos donde ha quedado la embarrada con hechos de violencia, con gritos, donde no se respeta la palabra, donde uno se levanta del puesto, es decir, eso lo vemos y es propio de la vieja política o de la política tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos que en un espacio donde hay paridad de género, donde se respetó la diversidad, donde se abrieron y el diseño institucional justamente fue diseñado, valga la redundancia, para poder permitir que todas las fuerzas políticas y el hemiciclo fuera más parecido a la sociedad chilena? Sí. Entonces, al parecer tampoco ese diseño ha funcionado mucho. No sé cuál es tu opinión, Javier. Ay, qué difícil. Sí, para mí tampoco fue tan grato observar el otro día la pérdida de control de parte de la propia mesa respecto del debate. Pero tampoco me voy a poner como no la formista. Creo que es importante que los demonios que tenemos adentro como sociedad salgan también en estos espacios. Si bien, por ejemplo, en el Congreso nosotros no estamos acostumbrados a observar este tipo de comportamiento, que no sé, hay gente como la convencional Isabel Godoy del Pueblo Coya, militante parece del Partido Comunista, haya salido diciendo garabatos de grueso calibre, nos parece complejo. O el criterio de la convencional del Pueblo Aymara, que no alcanzo a retener su nombre. Teresa Marinovich también, que tampoco respetaba la palabra. Exacto, y ella también ha hecho una provocación tremenda. Entonces, a ver, yo creo sinceramente que o sea, no me voy a poner no la formista, porque en realidad el calor del debate y la política es así, la política es pasión, la política es irracional, la política es absolutamente emocional. Entonces yo por ahí no me iría en ese sentido, y yo creo que nos han acostumbrado a una política de cartón, una política muy compuesta, que tampoco es tan cierta, ¿ya? Y que además han estado invitados solamente algunos a estos pactos sociales. Ahora, creo que es importante, sí, dar cuenta de que a la convención la derecha en particular tampoco la quiere y quiere ver su fracaso. Sí. Pero veo por el otro lado una terrible coincidencia respecto de que los sectores más ultras también al parecer quieren ver su fracaso.
Y acá, lamentablemente, necesitamos generar conciencia de dónde estamos y en qué situación estamos en la democracia en Chile. Hay un autor muy interesante que se llama Steven Levitsky. Hace muy poco dio una charla a través de las plataformas de MOL, que yo la recomiendo muchísimo, donde él habla de cómo mueren las democracias. Él tiene un libro además con Daniel Ziblatt con este mismo nombre. Y creo que es importante, yo les haría ese regalo a cada uno de los conversadores que leyera ese libro. Yo estoy comenzando el libro. Porque es re importante observar los factores que van pasando camino hacia la muerte de las democracias. Una de ellas precisamente es la exaltación del diálogo, la exaltación finalmente del intercambio en la esfera política. Pero tampoco me asustaría tanto. O sea, yo también creo que les haría un llamado a la atención como electores y electoras de los territorios, de precisamente que nos den cuenta de lo que están haciendo. Yo no tengo tan cierto, por ejemplo, si estas personas van a sus territorios también, todas estas personas, porque he visto, por ejemplo, ustedes ahí están en el distrito de La Maya Alves. Sí, y 21 y 20. Que está de acuerdo 21. por otra con los 2/3. Ella está de acuerdo. Sí, Exacto, del pero pueblo, además por la ejemplo. Maya o Jaime Baza van constantemente a sus territorios a hablar con las asambleas y todo, eso es lo que yo alcanzo a ver. No estoy cierta de los otros y las otras convencionales, pero me ha parecido la gestión de ellos y ella es muy interesante en ese sentido. Respecto de lo que estaba hablando, creo que también es importante decirle a estas personas que están en el lado de más radical de derecha, que tomen conciencia de que esta es la última oportunidad que tenemos. Y como decía muy bien, se me olvidó tu nombre. María José. María José, no, y tú, Álvaro. Álvaro, que es bien interesante lo que decías de cómo esto puede alejar también a la ciudadanía y cómo, por ejemplo, el episodio de Rojas Bade podría, en efecto, impactar en la participación electoral, que ya es muy baja. Entonces, por eso era importante tomar en este caso una medida de acción ejemplificadora contra este convencional que, por supuesto, mintió y falla a la fe pública. Ahora, creo, y con esto yo cierro, que tampoco le daría todo por perdido. Yo creo que son personas, además, que están en ese espacio tratando de tomar decisiones y, por lo tanto, les daría una chance más. Ahora creo que la norma de los 2/3 no debe modificar. O sea, eso lo digo desde una posición, quizá a lo mejor voy a hacer la posición conservadora acá, pero... No, es la posición yo creo que es la opinión de muchos. Sí, muchas gracias, Javiera. Javiera Arce, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Chile y magíster en Ciencia Política de la Católica, miembro de la red de politólogas. Gracias por estar con nosotros en Buena Costumbre esta mañana. Veremos qué pasa hoy día. Va a ser un día intenso de la Convención Constitucional. Habrá que estar pendiente para ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Javiera. Gracias y por ahí sigo yo fielmente tus tweets, así que acabo de abrir la cuenta, así que pues la tenía cerrada. Estaba media perdida, sí. Bueno, sí. ahí estamos en contacto entonces. Muchas gracias, Javiera. Gracias, hasta luego. Hasta luego.